Buenas tardes, mi nombre es María Méndez. Bienvenidos al siguiente video referido a la clasificación del derecho, donde se abordará el derecho natural y el derecho positivo, el derecho objetivo y el derecho subjetivo, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, derecho vigente e histórico, derecho eficaz y derecho válido, derecho público y derecho privado, derecho consuetudinario y derecho legislativo. También se abordará el tema referido a la plenitud del orden jurídico y las lagunas del derecho. Comenzamos con el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural son reglas generales que tienden justicia. Son valores o principios que se encuentran en la convivencia de los hombres y en la naturaleza. Son de carácter universal y eternas. Mientras que el derecho positivo es la concreción del derecho natural. Son normas jurídicas dictadas por el Estado para regular la relación de los hombres en la sociedad. Son temporales y rigen para una comunidad determinada. Es decir, el derecho positivo es el conjunto de normas fundamentales dictadas por el Estado para el cumplimiento de sus fines. Pero estas normas, para su validez, no pueden estar desprovistas de los principios y valores fundamentales de carácter universal que provienen del derecho natural. En cuanto al derecho objetivo y el derecho subjetivo, podemos decir, el derecho tiene dos significados diferentes que es menester precisar: el punto de vista objetivo y el punto de vista subjetivo. Si lo contemplamos como un ordenamiento social destinado a regular la conducta humana, advertimos de inmediato que el derecho está formado por un cúmulo de normas, es decir, de reglas impuestas a la actividad de los hombres y a las cuales deben estos someterse. Si por el contrario lo contemplamos desde el fuero interno de cada uno, nos vemos en la posesión de derechos que podemos hacer valer frente a los demás. Es decir, el hombre tiene facultades para obrar y conducirse en determinados sentidos dentro de una cierta esfera. En este sentido, el derecho objetivo es ese conjunto de normas, llámese leyes, costumbres, resoluciones judiciales, preceptos doctrinarios, entre otras. Y el derecho subjetivo consiste en las facultades que tienen las personas para actuar en la vida jurídica, es decir, desde el punto de vista subjetivo, el derecho tiene siempre un carácter individual, en virtud de que la norma coloca en manos de una persona una facultad de obrar frente a los demás, cuya facultad puede ser, por ejemplo, como el poder jurídico, el cual contempla la posibilidad de realizar los actos jurídicos para los cuales tenga capacidad cada persona. También puede ser como protección social, es decir, el derecho de exigir de otros el cumplimiento de un deber impuesto por los demás, por las normas. Derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo es el conjunto de normas determinadas por el Estado para establecer los derechos y obligaciones de los sujetos. Es el que regula el deber ser, el que impone los comportamientos que deben seguir los individuos en la sociedad. Por ejemplo, las normas según la cual aquel que cause un daño a otro debe repararlo. Acá se impone la obligación jurídica de reparar o indemnizar a favor de la víctima. En cuanto al derecho adjetivo, son también normas dictadas por el Estado que permiten el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes establecidos en el derecho sustantivo. Por ejemplo, el derecho al seguro social, el derecho a la educación, el derecho al voto, acceso a la justicia, libertad sindical, entre otros. Al hacer una comparación entre derecho sustantivo y derecho adjetivo, nos damos cuenta que ambos son normas dictadas por el Estado, ambos son importantes en virtud de que uno no se puede aplicar sin el otro, es decir, no se pueden separar, por cuanto uno regula y fundamenta directamente el contenido de los deberes y facultades, y el otro establece el procedimiento para garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones consagradas. Al establecer diferencia entre estos derechos, nos encontramos en que las normas jurídicas del derecho sustantivo son estáticas, mientras que las normas jurídicas del derecho adjetivo son dinámicas. Es decir, las del derecho sustantivo regulan situaciones jurídicas y las del derecho adjetivo establecen el procedimiento que permite hacer valer ese derecho. Con respecto al derecho vigente e histórico, este es el derecho
que en un momento determinado de la historia su observación es de obligatorio cumplimiento por parte de la comunidad, una vez que ha sido promulgado por el poder público en Gaceta Oficial. El derecho histórico es el conjunto de normas jurídicas que han sido sustituidas por otras y en razón de ello pasa a formar parte del llamado derecho histórico. Referente al derecho eficaz y derecho válido, el derecho válido es aquel que por sí mismo es aceptado y reconocido por la mayoría de los hombres, en virtud de que contempla ciertos ideales universales, como el valor, justicia, seguridad, moralidad, entre otros. Es decir, es válido mientras sus principios, leyes y demás fuentes del derecho ofrezcan garantías generales a las personas en sus relaciones públicas y privadas. El derecho es eficaz cuando los hombres en la práctica observan o cumplen las normas que lo integran. Referente al derecho público y derecho privado, el derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas o entidades privadas con los órganos del poder público, cuando estos órganos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades, ya sean jurisdiccionales o administrativas, según la naturaleza del órgano que las ejerce y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Además, regula las relaciones de los órganos de la administración pública entre sí. El derecho público se clasifica en interno y externo. Es interno cuando se aplica dentro del propio territorio y es externo cuando se aplica en las relaciones entre países. También es importante destacar que los principios del derecho público pueden variar de un país a otro. Sin embargo, la doctrina moderna ha establecido dos de manera prácticamente unánime. Estos son el principio de legalidad y el principio de potestad de imperio. Siendo el principio de legalidad un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas determinadas por los órganos competentes. En cuanto al derecho privado, es aquel que se encarga de regular las relaciones entre los particulares, las cuales son planteadas en su propio nombre y beneficio. Se trata de una rama del derecho constituida por el derecho civil y el derecho mercantil, entre otros. En este sentido, el derecho civil regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí, por lo general para proteger los intereses de las personas en el orden moral y patrimonial. El derecho mercantil o derecho comercial, por su parte, se ocupa de la regulación de las relaciones vinculadas a las personas, los actos, los lugares y los contratos del comercio. Entre los principios del derecho privado se encuentran la autonomía, la voluntad y la igualdad. Referente al derecho consuetudinario y legislativo, podemos decir lo siguiente: el derecho consuetudinario es la expresión de la norma jurídica a través de la conducta de los hombres integrados en la comunidad. Es el que se origina y fundamenta en la costumbre, de allí el nombre de consuetudinario, proveniente de la palabra latina consuetudo, que significa costumbre. Se contrapone al derecho legislativo o escrito, que es la expresión reflexiva de las normas jurídicas, producto de un proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan. Referente a la plenitud del orden jurídico, es importante señalar que esto consiste en la propiedad de contener normas para regular cada caso concreto. Esta plenitud puede entenderse de dos maneras: la plenitud absoluta, la cual es cuando el ordenamiento jurídico contiene normas para todos los problemas que se susciten en su seno. Y por otro lado, la plenitud relativa, la cual es cuando, aún reconociendo que las normas jurídicas no son suficientes, al menos se dispone de medios jurídicos para solucionar toda clase de conflictos del derecho. En cuanto a las lagunas del derecho, esto es una falta, una insuficiencia de regulación dentro del ordenamiento jurídico, es decir, son espacios no previstos en cuanto a la resolución de problemas que se presentan en la práctica del jurista. La doctrina contempla dos tipos de lagunas. Por una parte, las lagunas de ley, lo cual significa que no existe una ley que pueda resolver el supuesto planteado. Por otro lado, están las lagunas de derecho, lo que indica que no existe una ley, no existe costumbre ni principio que pueda resolver el caso. Para cerrar la intervención, voy a tocar el tema respecto a la validez jurídica. La validez jurídica es la acción para dar como válida una norma jurídica, cuando cumple con los requisitos formales y materiales necesarios para su producción.